El Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristo Vive le da la bienvenida a este su canal Maná del Cielo que alimenta el alma, un espacio donde la voz de Dios llega directo a tu corazón. Hoy te invitamos a detenerte y a escuchar la enseñanza porque hay palabra viva esperándote. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanas. Estamos muy felices de estar con ustedes un nuevo día con un nuevo estudio bíblico. Nuestro estudio de hoy se titula Dos puertas, dos sendas. Lo encontramos en Mateo 7 del 13 al 14. Mi nombre es Marisol Canús y nos acompaña hoy nuestra hermana Laura García. Bendiciones, hermana. Bendiciones, Marisol. hermana. Bendiciones a toda la audiencia y los que nos están sintonizando en esta mañana. Gracias por estar con nosotros en este estudio bíblico que vamos a tener de la puerta. Amén, hermana. Amén. Marisol. Amén. Les voy a hacer la lectura de nuestro versículo el día de hoy, que se encuentra en Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La hermana Laura nos va a hablar sobre el contexto de nuestro tema. Amén. Hermana Marisol, ¿qué le parece si oramos? Amén. Al principio, para que sea el Espíritu Santo guiándonos, hermanas, porque es un tema muy, muy profundo, muy delicado y vamos a orar. Entonces, Padre bueno que estás en los cielos, gracias, Señor, por cada una de las hermanas, hermanos que nos están escuchando en esta mañana, que podamos escudriñar la santa palabra de esta mañana, Señor, con diligencia diaria, conocer tu santa voluntad para obtener una dirección divina. Guíanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias. Ok, el contexto. Bueno, hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Amén. Mateo 5, 6 y 7. Son todas estas enseñanzas que se hizo en una sola, en un solo servicio, vamos a decirlo así, en una sola reunión que se hizo en el monte. Y estamos casi finalizando ya el sermón. Y entonces el Señor ha estado hablando a una multitud presente. Les ha estado mostrando el carácter del cristiano. Cómo es que deberíamos de ser. Si alguna persona se considera cristiana, esta es el espejo para mirarse si en verdad se está pareciendo más a Cristo. Amén. Y entonces Él contrasta dos opciones. Y hay una cantidad de dos que él menciona en estas enseñanzas. Por ejemplo, menciona de que hay dos árboles. En el verso 15 y 20 del capítulo 7, dice que hay frutos buenos de un árbol bueno, pero también hay un árbol malo que contiene malos frutos. Habla de dos confesiones, el que dice solamente Señor, Señor, y el otro que hace la voluntad del Padre. Ajá. Más adelante vamos a tratar los dos cimientos, una casa que fue construida sobre la roca, otra que fue construida sobre la arena. Entonces Jesús también nos invita a discernir lo verdadero de lo falso. Amén. ¿Ok? Y en esta ocasión vamos a tratar dos puertas, dos caminos. Dos caminos. Uno ancho, uno angosto, uno que te lleva a la vida eterna y otro que te lleva a la perdición. Amén, amén. Y quisiera hacerles una observación, hermanas, que este mismo tema lo toca también Lucas en el capítulo 13, en el versículo 22. Y se los quiero leer, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estado fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Nos habla otra vez, ¿verdad, hermana? De las puertas, pero ¿qué es una puerta, hermana Laura? Amén. Una puerta, bueno, pues literalmente las puertas que tenemos en nuestra casa es una puerta que se utiliza para entrar de un lugar a otro. Se está refiriendo de que es una puerta, es un acceso, ¿verdad? Me lleva a diferentes sitios, porque en la casa tenemos diferentes ¿verdad? Puertas. Tenemos diferentes puertas. Amén. Pero la puerta que el Señor nos está hablando es más específica. Es diferente esta puerta sí. que Él está mencionando acá. Él menciona la puerta estrecha. Entonces, el significado lo está diciendo, que es estrecho, es pequeño, que es un espacio limitado, pero la palabra estrecho significa que requiere esfuerzo. Significa que implica una dificultad para atravesarla. O sea, que no es fácil. Amén. ¿Ok? Que se necesita dejar cargas. No podemos traer una bolsa, un backpack. Está sumamente pequeña para poder entrar. Y también sugiere que no todos pueden pasarla, porque antes de poder pasar por esa puerta estrecha, el Señor pide una transformación. Pide primeramente un deseo de querer entrar, ¿verdad? Usted para poder entrar a un lugar, a una tienda, es porque usted quiere y desea entrar. Amén. Y porque usted sabe que está afuera de ese lugar. Usted ha reconocido que estoy afuera, que claro, está afuera. Para querer entrar. Exactamente. Y comenzamos con un arrepentimiento. Hay requisitos para entrar por esta puerta, hermana. Amén. Se requiere, dice la Escritura, que seamos primeramente como niños. Amén. Que haya un arrepentimiento y que el yo lo estemos crucificando cada día. Amén. El Señor dijo, si alguno quiere ser mis discípulo, tiene que tomar su cruz y seguirme. Amén. 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 ¿Quién es la puerta? Bueno, la puerta estrecha representa el camino a la obediencia y a la entrega. Amén. ¿Ok? Si leemos Juan 14:6, Jesús está diciendo a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 10:7 y 9 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Más exacto nos dice Hechos 4:12, en ninguno otro tenemos salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, esta historia me recuerda como la historia de Noé, que se hizo un arca, ¿verdad? El arca. Sí. Y que había una sola puerta. Los que no entraron, ¿qué pasó? Pues se quedaron atrás. Ajá. Afuera. Murieron. Y sin embargo, el que entró, el que hizo caso, desgraciadamente los animalitos fueron los que tuvieron más entendimiento para obedecerle al Señor y entraron. Pero solamente 8 personas fueron salvas. Qué lástima, ¿verdad? Entonces, creo que la puerta estrecha, hermana Canús, es de personas decididas, valientes, esforzadas. Amén. Amén. Y como usted lo dijo, ¿verdad? Que son capaces de dejarlo todo para poder entrar en esa puerta tan estrecha que nos habla. Y quisiera volver a leer este versículo donde dice en Lucas 13, donde nos habla de esforzaos
a entrar por la puerta angosta. Ujú. Y esta palabra de esforzados, Mm. ¿qué significa? Literalmente significa combatiendo una lucha, una pelea para competir por un premio. Ujú. Eso significa la palabra. Yo la quise buscar bíblicamente qué significa esa palabra. Ujú. Y dice, esforzarse significa actuar con un propósito, empleando una fuerza física o moral por buscar un fin divino. Ujú. Y el propósito es buscar la salvación, Amén. que eso es el esfuerzo. Y esa palabra se deriva del griego agonizomae, Ujú. que significa estar agonizando. Amén. Entonces nos habla de que debemos hasta agonizar por ese esfuerzo que vamos a hacer por entrar por esa Ujú. puerta. Y Sí. es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos esforcemos tanto por entrar por esa puerta. Quiero decir, hermana, la palabra griega que se usa aquí es lo que usted acaba de mencionar, en español llamamos agonía, ¿verdad? Y cuando alguien de nosotros escucha de que una persona, cuando nos ponen que oremos y nos dicen, oremos por tal persona porque está en agonía, entonces en automático nuestro cerebro dice, está grave, Amén. está luchando, está en una línea luchando entre la vida y la muerte. O sea, se está esforzando por querer sobrevivir Amén. a cualquier circunstancia que la persona está pasando. Entonces, es un esfuerzo, cristianamente hablando, es una lucha intensa, pero es continua. Amén. Amén. Porque el cristiano no se va a cruzar de brazos en ningún momento, se va a relajar. No hay tiempo para eso, porque verdaderamente tenemos un enemigo que no le agrada que estemos en el Señor y Él está luchando porque hacernos caer, hacernos tropezar. Amén. Y una vez que logramos pasar por esa puerta, dice el Señor en 2 de Crónicas 15:7, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras fuerzas, vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. El Señor nos dice que media vez nosotros logremos entrar por esa puerta de salvación que Él nos está ofreciendo, que como usted misma lo dijo, es nuestro Señor Jesucristo, va a haber una recompensa. Ujú. ¿Y cuál es esa recompensa, hermana Laura, que Él nos ofrece? Ujú. Pues es una vida eterna y yo diría, sí no va a haber más llanto, más dolor, más clamor, va a haber paz, va a haber amor, va a haber armonía, pero mi premio es tenerlo a Él. Mi premio es mirarlo a Él. Entonces, una vida no me basta para adorarle. Una vida no me basta para agradecerle, que le doy gracias a Dios que me va a dar una vida eterna para yo poder continuar adorando, alabando, dándole gracias y estar con Él. Amén. Amén. Con mi Pero Salvador. debemos esforzarnos. Amén. Porque el Señor nos lo repite una y otra vez, que nos esforcemos, que debemos sacrificarnos, que el camino no va a ser fácil. Así es. Que van a haber pruebas, que van a haber luchas. Usted nos hablaba de un ejemplo, hermana Laura, la vez pasada, de un atleta, ¿verdad? Que cuando va corriendo una carrera, Ujú. corre, porque quiere llegar a una meta. Sí. Y nosotros tenemos la meta de llegar a la vida eterna. Amén. Y el atleta se esfuerza y va corriendo con todas sus fuerzas, y que hay veces que hasta calambres le dan y Ujú. él no, porque le da el calambre, dice, me voy a quedar aquí tirado y ya no llego a la meta. Él quiere llegar a la meta y va, aunque sea ya con el Ujú. calambre y casi agonizando, como dice esta palabra, ¿verdad? Ujú. Y llega a la meta porque quiere llegar a ese premio. Amén. Y él, solo el que llega en primer lugar gana ese premio. Sí, ¿verdad? recibe solo uno. Ajá. Pero aquí el Señor no nos dice que solo al único que llegue. El Señor nos dice que a
todos los que nos esforcemos Amén. por permanecer en ese camino, vamos a recibir ese premio. Todos, Amén. no solo uno. Entonces, Así es. hay que esforzarnos. Amén. En Salmos 31:24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Ujú. Porque el Señor va a estar con nosotros dándonos esas fuerzas. Es una lucha que no vamos a pasar solos. Es una lucha donde el Señor va a estar con nosotros dándonos las fuerzas. Y es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos que saber y tener, de que Él está con nosotros. Que no es una carrera que nosotros vamos a llevar solos, hermano. Correcto. Ujú. ¿Verdad? Porque si nosotros pensamos en nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Pero nosotros tenemos que saber y reconocer que vamos a depender del Señor Jesucristo para llevar esa carrera adelante. Amén. Y ahí vamos a tener nuevas fuerzas. El Señor dice: traed Ujú. vuestras cargas a mí y yo les daré nuevas fuerzas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a seguir en ese camino estrecho que habla aquí la palabra, ¿verdad, hermana Laura? De ese camino estrecho donde vamos a tener Amén. pruebas. Cabe decir, hermana, que Jesús nos está llamando a tomar una decisión. Amén. ¿Ok? Es una decisión seria. Es una decisión con un esfuerzo real. No es una fe cómoda. Es la entrada al reino. Amén. Amén. Es la vida eterna que está en juego aquí. No es que vamos a entrar por accidente, porque mi familia tiene años en el evangelio, porque yo soy hija de pastor. Reconocer la puerta, hay que estar enfocado en ello. Amén. Tenemos que dejar atrás lo que estorba y luchar con todo nuestro ser para entrar. Amén. Porque no es fácil. No es fácil dejar lo que... Mire, ¿cuáles son las cosas con las que luchamos para entrar en la puerta? Esos obstáculos, vamos a Amén. decir. La escritura dice, hermanos, que Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ok? Pero confiad, porque yo he vencido al Amén. mundo, ¿verdad? Entonces vamos a tener dolor, vamos a tener pérdida, va a haber enfermedades, vamos a tener problemas con inmigración, vamos a tener problemas de trabajo, nos va a dar el COVID, vamos a tener todo esto. Y los que no hayan entrado a la puerta también van a tener esta dificultad también. Sí. Pero resulta que la diferencia es que nosotros estamos en Cristo y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Amén. Hasta el fin del mundo. ¿Ok? En Mateo 24:24 dice, se levantarán falsos cristos, habrá falsos profetas, harán grandes señales que aun si fuera posible, engañarán a los escogidos. Amén. ¿Por qué los va a engañar? Porque quizás este tipo de personas se descuidaron en el camino. Quizás se acomodaron muy bien a la vida que estaban llevando. Y entonces dejan de leer la santa palabra, dejan de estarse comparando con Cristo y se dan cuenta de que, me están mostrando un camino y es mucho mejor y es cómodo. No, pues me gusta más este otro porque acá no se batalla. Pero yo creo, hermana Ganús, que el obstáculo más grande que tenemos es la carne. Amén. ¿Ok? Porque Gálatas 5:7 dice, el deseo de la carne va en contra del espíritu. La carne no desea, vamos a ser sinceros, la carne no desea servirle al Señor, no desea tener obstáculos, no dándose cuenta que siempre los vamos a tener. Amén. ¿Verdad? Y Romanos 7:18 dice, Pablo está diciendo, yo tengo el deseo de querer servirle al Señor, de querer vivir en santidad, de ser apartado, de seguir ese trayecto que Él me ha mostrado, pero lo que yo tengo adentro, ¿cómo batallo? No me deja, porque vengo a hacer lo que no debería de hacer. Entonces es una lucha continua con el yo. Por eso es que hay que sacrificarlo cada día. Amén. Amén. Entonces tenemos la lucha con la carne, tenemos la lucha espiritual. La misma escritura nos está Amén. diciendo que nuestra lucha no es con sangre
no es con el hermano, no es con el vecino, no es con la suegra o el suegro. Nuestra lucha es contra principados y potestades, contra Satanás mismo, amén. Y dice Pedro, primera de Pedro 5, vuestro adversario anda como león rugiente mirando a quién devorar. A quién está descuidado. Amén. A quién tiene una raíz de amargura. A quién no ha perdonado a su hermano. A quién se está autojustificando de su propio pecado y sigue viviendo así. Amén. Entonces, implica caminar esta senda, porque mira, hermana, entrar por la puerta es el primer paso. Amén. Así es. Pero el camino es a la obediencia de Cristo. Es un camino continuo, es cada día, un día a la vez, pero vivir para el Señor. Hacer Amén. lo que hago como para el Señor. Estar mi mirada puesta en el Señor. Amén. Es una elección diaria, Diaria. el camino a la vida eterna. Así es. Amén. Y de la misma manera, así como hay, es una elección, es una puerta estrecha, es una puerta individual. Amén. Solo entro yo, solo entras tú. Yo puedo dejarle a mis hijos el legado de vivir el Evangelio, pero ellos no vienen conmigo. Amén. Cada quien toma la decisión, a menos que sean niños, ¿no? Bueno, la luz que ellos hayan obtenido. Pero tenemos una gran responsabilidad, hermanas, por seguir este camino, esta senda que el Señor nos está diciendo. Esfuércense, hagan todo lo posible. Amén. Hagan como si su vida dependiera de Él. Amén. Así es, hermana. También estamos hablando sobre el camino ancho, hermana. También nos habla aquí este versículo sobre el camino ancho, porque nos da el ejemplo del camino angosto y el camino ancho. Y el camino ancho es donde vamos a poder vivir cosas diferentes al camino angosto, ¿verdad? Donde quizá vamos a vivir, como usted misma dijo ahorita, engañándonos a nosotros mismos de que vamos caminando, creyendo que vamos conforme a las cosas que el Señor nos ha dicho, pero realmente no estamos viviendo conforme a la obediencia del Señor, porque quizás no estamos obedeciendo conforme a lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Porque a veces nosotros mismos no seguimos al Señor obedientemente. Hacemos cosas que decimos, esto tal vez lo puedo hacer de esta manera y así el Señor todavía me va a permitir que yo pueda seguir adelante. Entonces nosotros mismas nos estamos engañando y estamos permitiendo que ese camino angosto se vaya haciendo más ancho, creyendo que sí estamos siguiendo las reglas del Señor, como se recuerdan, hermanas, el estudio de los fariseos, ¿verdad? Que ellos conocían perfectamente las leyes del Señor, pero no las vivían. ¿Y qué les dijo el Señor? Que ellos estaban cerrando las puertas del cielo para los demás hermanos, porque entonces ellos ni entraban al cielo ni dejaban que otros entraran. Y podemos estar cometiendo ese error porque entonces estamos ensanchando el camino para hacer muchas más cosas, y de eso es el camino ancho que el Señor está hablando. Sí, cabe decir, hermano, mira, la palabra ancho significa espacioso, Amén. amplio, fácil. Amén. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de dos puertas. Dos puertas, dos caminos. Amén. Que, hermana Canuz, estas puertas se parecen. ¿Ok? Estamos Amén. hablando de dos tipos de personas. ¿Se acuerdan que estuvimos diciendo dos? Bueno, Amén. dos puertas, dos caminos, dos tipos de personas que han tomado una decisión. Dos tipos de personas que creen que esa puerta que han abierto los lleva hacia la vida eterna. Amén. ¿Ok? Estas dos personas
son dos personas que están buscando verdaderamente llegar al cielo, Amén. ¿verdad? Solamente que la diferencia es que la puerta por la cual Jesús nos está invitando a que escojamos es la puerta angosta, la puerta difícil. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el Señor no lo hizo tan fácil? Bueno, como dice en el Antiguo Testamento, el Señor le dice al pueblo de Israel, y te hice pasar por este desierto para que miraras cómo estaba tu corazón. Amén. Cuando vienen las luchas y las pruebas, crecemos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta en qué nivel de santidad estábamos, en qué nivel de compromiso estábamos con el Señor. Y las pruebas nos ayudan a avanzar, las pruebas nos ayudan a crecer, porque dice la Escritura que vamos de gloria en gloria. Entonces, debemos de, como alguien dijo, aprovechar la situación, adorar y crecer cuando vienen este tipo de circunstancias difíciles. Amén. Porque decíamos en un principio, se requiere una transformación. No estoy hablando de una transformación física, estoy hablando de una transformación moral, una transformación de carácter. Amén. Por eso cuando uno comienza a leer el Sermón del Monte en Mateo 5 comienza con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Amén. Bienaventurado aquel que día a día batalla, aquel que sabe que no tiene nada que entregarle al Señor y que depende al 100% de Él, que depende de su gracia para Amén. poder entrar sobre esta puerta. Y hermana, nos hemos dado cuenta en este transcurso de caminar que fuera del Señor nada somos. Amén. Que necesitamos permanecer para poder vencer el enemigo, para poder vencer la carne. Y es más, comenzar desde ya. Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos ha llegado. Amén. Ya desde aquí comenzar a gozar el reino. ¿Y cómo se puede hacer eso? En las luchas y en las pruebas, dijo Pablo, gozaos. Amén. Y nuevamente os digo, gozaos. Él se estaba gozando y no es que estaba en su casa. Estaba a unos minutos de que le cortaran la cabeza. Pero él se gozaba que estaba siendo atormentado por causa del vituperio de Cristo. Amén. ¿Cómo me puedo gozar? Me explicaba yo. ¿Cómo me puedo gozar en las luchas y en las pruebas que estoy pasando en este momento? Bueno, me gozo ahora. He aprendido a gozarme, hermana Canús, reconociendo de que Dios está conmigo. Amén. De que oro al Padre y es cuestión de segundos que el Señor contesta mi oración en cuanto al dolor que está sucediendo en mi hogar. Desde ya debemos comenzar a gozar el reino de los cielos. Amén. ¿Qué pasa con esta puerta ancha? Bueno, es amplia y cómoda. No exige renunciar a nada. No cambies tu carácter si no quieres. No hay problema. Usted prosiga de esa manera. ¿Ok? Son dos puertas muy distintas una de la otra. Amén. Porque acabamos de estudiar que el Señor nos dijo, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Esta otra puerta dice, tranquila, si no quieres perdonar, no perdones. Usted siga caminando. Usted siga pagando sus votos. No hay ningún problema. ¿Verdad? Sí, hermana. No hay cambio en la persona que va en la puerta ancha. Llega a la iglesia, convive con los demás, es una rutina para esta persona. No hay diferencia entre que si fue contrita la palabra. De hecho, ella escucha la palabra y cree que la palabra es para todos los demás. La que va por la puerta estrecha, ella dice, el Señor me está hablando, me lo está diciendo a mí. Amén. La palabra le está confrontando, pero ¿sabe qué? La palabra la está limpiando. Por sus frutos los conocerás, dice la palabra. Pero hermana, yo puedo utilizar ese versículo para decir, por mis frutos yo voy a me debo conocer. Amén. Yo debo ver la viga que está en mis ojos antes de ver la viga del ojo de mi hermano.
la paja que está en el ojo de mi hermano, porque yo tengo una viga. Entonces ahí es donde hay la diferencia de la puerta ancha con la puerta estrecha. Así es. Entonces nos estamos refiriendo a dos tipos de personas que probablemente, vamos a decir, usted y yo, vamos a ponernos de ejemplo nosotras Amén. dos, hermana, Amén. ¿sí? Que usted va hacia la puerta estrecha, camino estrecho, y yo voy hacia el camino angosto. Dos personas que quizás somos de la misma familia, o dos personas que venimos a la misma iglesia, Amén. pero que cada quien ha tomado la decisión de tomar un camino muy distinto el uno de lo otro. Y solamente el Espíritu Santo y la persona es que se pueden dar cuenta cuál Amén. camino han estado tomando. Amén. Amén. Como esta enseñanza que estamos diciendo hoy en día. Muchos van a decir, no, esa enseñanza no era para mí. Pero otros van a decir, wow, el Señor me habló. Amén. Verdaderamente la palabra se hace notoria. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer estar seguros de dónde estamos, hermana? La disciplina, el estudio de la palabra, la Por sus oración, frutos, lo que acabamos de ¿verdad? decir, sí. La comunión que nosotros tengamos con el Señor. Entonces aquí la oración es Es bien indispensable. importante. Ujú. Ese tiempo que le dediquemos al Señor, nosotras mismas, ¿verdad, hermanas? Por eso es de que nosotros decimos la oración con el Señor es bien importante, porque ahí es donde nosotras nos vamos a conocer nosotras mismas y vamos a despojarnos de todo lo que nosotras traemos delante del Señor. Y ahí es donde Él nos va a hablar a nosotras mismas. Ujú. Y vamos a conocernos nosotras mismas y de verdad, hermanas, entre nosotros estudiamos más la palabra, el Señor nos habla y nos dice, mírate, descubre lo que no está bien en ti, lo que tú tienes que cambiar de ti, porque como usted dice, hermana, estamos usándonos nosotros mismas y el Ejemplo, Señor me ujú. ha hablado a mí, me ha dicho, eso tienes que cambiar, aquí Amén. está donde tú tienes que Así es. limpiar, ay, eso no me agrada, eso quítalo de ti. Ujú. Y Tienes ya- que perdonar. Amén. Amén. Mira, la hermana está en necesidad, tienes Amén. que orar por ella y si hay manera de que tú te movilices por ella, haz ese Amén. esfuerzo, porque el mandamiento se encierra en dos, los principales, amar a Dios y amar a tu prójimo. Amén. Y si no puedo amar o tolerar a mi prójimo, que lo tengo aquí al lado y que la conozco y la veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios cuando Que no nunca lo- lo he visto? Amén. ¿Verdad? Y el ejemplo que me viene a la mente, hermana, de cómo es que no logramos entrar a la puerta angosta, es el del joven rico, que él dijo, desde joven yo he hecho todo lo bueno, todos los mandamientos yo los he guardado. Y cuando el Señor le dijo, pues vende todo lo que tienes, porque el Señor, él sabía que cuando él dejara todo eso, él solo iba a poder entrar por esa puerta Ujú. angosta, porque como dijo la hermana Laura, no podemos entrar llevando todo lo que tenemos que entrar solo nosotros. Así es. Y él no quiso despojarse de todo eso, y él perdió esa Ujú. oportunidad de poder Sí. entrar por esa puerta angosta. Me faltó una parte ¿Verdad? del versículo que dije anteriormente, hay que negarse a sí mismo. Amén. Y el hijo, el joven joven rico, no quiso negarse eso. Amén. Y era una riqueza temporal. Amén. ¿Cuánto Eso. pudo haber vivido el joven? En ese tiempo la edad que más se vivía eran 45 o 50 años. Amén. ¿Qué tanto pudo haber gozado él? Desgraciadamente hoy en día hay personas que prefieren gozar lo que tienen por ese camino de perdición que están llevando por un par de añitos, sacrificar toda una vida Toda una eterna. vida. Amén. Ujú. Y aquí entonces es cuando viene, hermana, nuevamente este versículo de en Lucas 13, 25 y 26, Ujú. que lo quisiera leer en la Nueva Traducción Viviente, donde Ok. dice, cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera, llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará,
no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob, junto a todos los profetas, en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Qué triste, ¿verdad, hermana? Porque, como usted dijo, veníamos a la iglesia, convivimos aquí con los hermanos, adorábamos al Señor, pero faltó algo, faltó rendirnos realmente al Señor. Esforzarnos hasta agonizar, hasta lograr llegar a la meta. Amén. No pudimos llegar a esa meta donde el Señor quería que llegáramos hasta el fin, porque en Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. No es solo pasar la puerta y quedarnos ahí. Tenemos que perseverar hasta el fin, hermana. Tenemos que caminar hacia adelante. Llegar a esa meta, esforzarnos. Y si tenemos que agonizar en el camino y recuperar fuerzas y volver y empezar otra vez. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Esto lo dice en Hebreos 10, 23 y 24. El Señor nos da aliento en su palabra, pero tenemos que escudriñar su palabra para saber qué es lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad, hermana? Entonces, no esperemos que las puertas se cierren para nosotros. Nosotros que ya pudimos ver esa puerta, que la pudimos encontrar, entremos, no nos quedemos afuera, hermanas. No esperemos que se cierre esa puerta. Así es. Y una vez estando nosotros adentro, empecemos a dar frutos buenos. Empecemos a sembrar la semilla para que otros puedan ver esos frutos, puedan tener esa semilla, puedan tener la oportunidad de ver la puerta y también ellos puedan verla y puedan entrar. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotras, que ya pudimos ver la puerta y pudimos entrar, y ahora estamos luchando, teniendo las pruebas, pero estamos ya en ese camino angosto donde vamos, que Dios nos permita seguir, ¿verdad, hermana? En esa lucha, porque va a ser una lucha, no va a ser fácil, como dice la palabra, pero con el Señor todo va a ser posible. Amén. Con Él. Así es. Y que sigamos y sembremos la semilla para ayudar a los otros hermanos que todavía no han encontrado la puerta, porque como dijo usted, el arca de Noé era solo un arca, que solo había una puerta. Puede ser un edificio que solo tenga una puerta. Pues ayudemos a los hermanos a que encuentren esa puerta, que la vean, porque es una puerta difícil de encontrar. Y la manera de ayudarles, hermana, sería con nuestro ejemplo. Amén. Sí, porque a veces tal vez los oídos son sordos. Hay muchas palabras, oídos sordos, dice, ¿verdad? Pero el ejemplo dice mucho el ejemplo. Hay un versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Okay? Esta puerta es individual. Amén. ¿Okay? Pero lo que el versículo me está diciendo es que cuando yo vivo una vida en santidad, vivo una vida recta, dirigiéndome hacia la puerta angosta, estoy dejando, nuevamente voy a decir la palabra legado, estoy dejando ejemplo. Entonces, las palabras se las lleva el viento, dice un dicho por allí. Pero el ejemplo, ese queda plasmado, ese se queda grabado. Entonces, nuestros hijos, nuestros familiares tienen más alta opción de venir por esta misma puerta
porque yo ya les he dejado ese ejemplo. Amén. Y el ejemplo que yo estoy siguiendo es el ejemplo de Jesucristo. Mientras tanto, ellos van a mirar mi ejemplo, pero cuando ellos se enamoren de Jesús, cuando ellos obtengan esa luz de la palabra, se van a dar cuenta que el ejemplo que usted dejó es precisamente el ejemplo de Jesús, y ahora van a seguir esas pisadas. Amén. Amén. Así es. Hermana Canuz, yo tengo para finalizar un versículo que usted creo que lo dijo, 1 Corintios 9:24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, está hablando de la misma palabra aginosomai, de esforzaos, Amén. todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Amén. Quiero terminar diciendo que esta escritura se está refiriendo a un atleta, ¿ok? Amén. Y un atleta, vamos a decir un maratonista, 23 kilómetros creo que son, es una distancia muy larga que el cuerpo tiene que estarse ejercitando. El buen atleta tiene que estarse ejercitando cada día, ir avanzando, ir haciendo músculos y todo esto. Para poder de que la persona se le llame que es maratonista es porque terminó los 23 kilómetros, ¿ok? No importa si llegó primero o llegó al último, él tiene que pasar esa línea de meta, ¿ok? Entonces, esa persona, hay veces cuando uno creería que, ok, ya pasó el ganador y ya todo el mundo se va a casa, no, ahí se quedan, sobre todo si tienes un familiar, ¿verdad? Para esperarlo. Y es increíble que muchas veces hay más ovación para el último que viene, se le están echando porras, sí, usted puede, échele ganas, ya casi llegas, no sé qué palabras se puedan usar para una persona que casi está a punto de llegar, pero que casi está a punto de derrumbarse, porque es una persona, quien corre un maratón, es una persona, como usted mencionaba, que requiere un esfuerzo físico. ¿Ok? Sí. Entonces, es una persona que ha estado viene caminando, viene corriendo más bien, se agotan sus músculos, sus electrolitos de tanto sudor, pero llega un momento en que el oxígeno se le acaba, y comienzan con esos calambres, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces esos calambres lo hacen a él a ya no poder doblar su rodilla, su pie, y comienza a caminar así casi que estirado. Algunos yo he visto que hasta gatas han cruzado la meta. Bueno, pues así es la vida cristiana. Va a llegar un momento en que quizás no miramos con nuestros ojos lo que deseamos. Quizás no obtenemos esa promesa que el Señor, nosotros queríamos que el Señor nos diera. Va a haber cansancio espiritual. Se van a agotar nuestras fuerzas. Parecerá ser que estamos a punto de derrumbarnos, de tirar la toalla y decir, no, yo más no puedo. Pero así como este atleta se prepara para llegar hasta allá, así nosotros día a día tenemos que prepararnos. Esto no es una preparación de que hoy y al mes y al año. Esta es una preparación diaria que debemos de tener. Y como dijo el apóstol, estos a la verdad obtenían en ese entonces, en el tiempo de Pablo, una corona que era de laurel. Que era fresco, laurel fresco en el momento, pero al pasar un par de meses, eso ya se iba a echar a perder, ya se secaba. Amén. Y todo eso, pero nosotros estamos peleando, dice el apóstol, con una corona incorruptible. Amén. Amén. Así que peleemos, luchemos, esforcémonos, porque verdaderamente vale la pena. Amén. Amén, hermana Laura. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hermanas, por estar con nosotras. Dios les bendiga y las esperamos la próxima semana. Amén. Bendiciones, hermana. Que tengan un bonito día.